Amigos, son las 7:53. Vamos a hablar ahora de ciencia, de producción científica, de investigación que, claro, parte desde la Universidad Mayor de San Andrés y también ha generado bienestar no solamente en el país, sino a nivel mundial, con productos de importancia que quizá en el país no le damos mucha atención, ¿no es cierto? Tenemos una gran variedad de productos nativos que son muy alimenticios, pero que de repente aquí en Bolivia no le prestamos mayor atención, pero sí afuera. Voy a hablar de investigación respecto a estos productos naturales nativos del país que son muy nutritivos. Para eso voy a saludarlo a nuestro siguiente invitado, el doctor Alejandro Bonifacio. Es PhD en mejoramiento genético de plantas, es investigador de la Fundación ProInpa, además ha estudiado en Estados Unidos, es un gran líder de los investigadores a nivel mundial, digámoslo así, en materia de la quinoa. Y una serie más, me pasaría gran parte del programa describiendo lo que ha hecho y hace actualmente, así que lo voy a saludar. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buenos días, un gusto. ¿Cómo le va? Ha ido viendo la hoja de vida, los avances que usted ha tenido, y es importante destacar que usted se ha especializado y ha trabajado y trabaja en el mejoramiento genético de las plantas. Explíquenos cómo funciona eso, cómo entendemos el mejoramiento genético de las plantas. Bueno, las plantas, yo principalmente me dedico a la investigación de cultivos andinos. Me refiero a las plantas cultivadas que se han originado en esta parte y han sido domesticadas por nuestros antepasados, por las culturas ancestrales, y actualmente tiene un rol muy importante. El caso de la quinoa, por ejemplo. El caso de la quinoa, la papa, la cañagua, la oca, el izaño y otros cultivos, otras raíces. En las partes andinas, por ejemplo, la racacha, todo eso se origina en esta parte. Como herencia, como heredad de nuestros antepasados. Pero, ¿qué rol cumple este? ¿Qué podemos hacer ahora? O sea, el origen como pasado, la ciencia puede explicar, pero también sabemos que ha tomado miles de años de evolución y domesticación. Ahora, en este contexto, el cambio climático ha cambiado, el cambio climático ha variado, ¿verdad? Podríamos decir como ha movido el piso para el cultivo, para la producción de estas especies, ¿no? Entonces, en ese contexto, conviene, o sea, es oportunidad para combinar tanto el saber local como el saber científico para abordar, para que estos cultivos sean sostenibles en el tiempo, que cumplan su rol para futuras generaciones. Porque claro, de repente uno habla, hablando de nosotros, hablamos de resiliencia, ¿no? Pasa el tiempo, los tiempos cambian, las formas cambian y el ser humano se adecúa a estos nuevos cambios. En materia de, digamos, de estos productos nativos del país, ustedes se encargan de poder identificar cuál es su composición genética, pero además modificarla de acuerdo a el lugar, el contexto y también los distintos climas y adecuándose a lo que está produciendo el cambio climático, porque antes habían zonas que eran muy llenas de vegetación y hoy por hoy de repente ya no hay vegetación por ahí, es seco. Exactamente. O sea, el cambio climático nos preocupa a todos y sus efectos no solamente es en los nevados, que se escucha mucho, ¿no? El deshielo, todo eso. El cambio climático también afecta a las plantas, a estos cultivos que estamos hablando. La quinoa, la papa, todos esos cultivos. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Porque estos cultivos han sido domesticados por miles de años, se han adaptado a estas condiciones del altiplano, árido, todo eso, pero el cambio climático es súbito, es muy rápido y no hay opción, no da oportunidad para adaptarse por sí misma. Entonces ahí viene la ciencia puede ayudar, puede contribuir a que estos cultivos se adapten y ahí precisamente juega la parte genética, la parte de la herencia de los caracteres para resistencia a sequía, resistencia a heladas, ¿no? Para rusticidad, precocidad, que puedan dar en menor tiempo a los cultivos, porque eso impone el cambio del clima, ya no llueve o llueve muy poco, ¿no? Entonces ahí participa la ciencia, la genética. Si bien esos cultivos han sido domesticados con el saber local, ancestral, pero el cambio climático casi nos obliga a que podamos tomar conocimientos de otras ciencias como la ciencia moderna. Definitivamente, porque claro, ahora se habla, por ejemplo, de producir mayor cantidad en espacios de terreno mucho más pequeños y de repente producir productos que son nativos del occidente también en el oriente, por ejemplo. ¿Cómo se logra todo esto? Bueno, es la adaptación de los cultivos, eso toma años, naturalmente toma años, pero con la ciencia podemos acortar el tiempo, ¿no? Podemos acortar el tiempo en que se adapten las especies. Además podemos dirigir específicamente a ciertos caracteres. Por ejemplo, en la quinoa puede ser, somos nosotros muy famosos, se crece la quinoa real de grano grande, pero toma mucho tiempo en madurar. Podemos trabajar para que la misma quinoa sea, pero de ciclo corto.
como que es la demanda de los productores. Los productores quieren variedades precoces que en menor tiempo puedan producir, que puedan escapar tanto de las heladas como de las sequías, porque el cambio climático impone esas condiciones. Y ahora, ¿cómo estamos en relación con los gobiernos distintos para poder implementar este tipo de estudios de ciencia ya? Porque es necesario, ¿no? Decimos, tenemos menos, o estamos queriendo ampliar la mancha agrícola en vez de, digamos, poder implementar estos eventos genéticos y producir mayor cantidad en menos espacio, y así nos evitamos tanto problema, estos chaqueos inclusive, porque es importante esta investigación que nos permite justamente no necesariamente ampliar la mancha agrícola, sino efectivizar la producción en territorios más pequeños. Eso es, sí, eso depende de la parte genética, decimos nosotros, la parte de la herencia de la planta, de cualquier planta, cualquier especie, y también del ambiente. En términos generales, más o menos la parte genética participa con un 25%, digamos, y el resto es ambiental. Entonces, ¿el ambiente qué es? Lo que influye, la lluvia, el suelo, el clima, lo que decimos. Entonces, hay que integrar. Por eso mi enfoque de mí es un poco más integral, no solamente mejoramiento genético, la parte de genes y mejoramiento, todo eso, sino hay que ver el ambiente, el suelo. El suelo, si no tiene elementos necesarios para el desarrollo de la planta, el rendimiento va a bajar necesariamente. Entonces hay que abordar la parte del suelo también. ¿Y qué hay en el suelo? En el suelo hay nutrientes, hay microorganismos, hay la materia orgánica que conserva la humedad. Entonces hay que ver de forma integral, ¿no? Para que en menor superficie podamos obtener igual o mayor rendimiento. De eso se trata. Es como la mancha urbana está creciendo, igual está creciendo en el campo, pero el suelo, el terreno no crece. Es estático, no crece, más bien está reduciendo. Entonces la única opción es aumentar los rendimientos, la cantidad de producción en menor superficie. Además damos opción a que otra parte del suelo se recupere naturalmente o con ayuda de la mano del hombre, y así podemos ser sostenibles en la producción, porque si no se va a agotar el suelo y dónde más vamos a ir, ¿no? Pero además hablábamos fuera de cámaras de no hacer un monocultivo, sino hacer cultivos permanentes, variados además en un mismo espacio, ¿no? Exactamente. El caso de la quinoa se ha criticado por ser monocultivo, pero eso tiene su razón, porque en el altiplano solo da la quinoa, no hay otro cultivo con que rotar. En los valles podemos rotar con alfalfa, con maíz, podemos rotar con haba, podemos rotar con varios cultivos, pero en el altiplano solo es la quinoa. Entonces lo que nosotros estamos viendo es la quinoa se puede rotar con especies silvestres que sí crecen en el altiplano. ¿Como cuáles, por ejemplo? Un ejemplo de los lupinos, que llamamos el género lupinos, hay varias especies del género lupinos, que es una maravilla para mí, porque puede tolerar heladas de bajo 12 grados bajo cero. Wow. Heladas 12 bajo cero, y puede crecer todo el invierno, todo el otoño, toda la primavera, en verano, florece y da semilla, pero es silvestre. Entonces hay que investigar primero sus características. Su semilla, por ejemplo, es dormante, llamamos técnicamente. Duerme 4 años, puede estar en el suelo 4 o 5 años, recién germina. Pero eso no da para manejar, para sembrar. Entonces hay que, conocemos nosotros en la técnica y métodos de tratar la semilla y hacer germinar inmediatamente. Entonces, una vez hecho germinada la semilla, podemos sembrar como cualquier cultivo y podemos rotar la quinoa con esta leguminosa. Estamos en eso en este momento. Ya en parcelas de productores rotamos la quinoa con esa leguminosa silvestre, pero ya manejada, ¿no? Manejada técnicamente, y se puede rotar lo que antes no existía. ¿Con qué vamos a rotar la quinoa? Muchos dicen hay que rotar la quinoa. Claro, esto es buena propuesta, hay que rotar, pero ¿con qué rotar? Pero ahora por lo menos tenemos esta leguminosa para rotar con la quinoa. Entonces, hay opciones para que no sea monocultivo, definitivamente. Buen punto. Ahora, ¿cómo estamos en Bolivia en materia de la implementación de estos eventos genéticos? Bueno, eso en la agricultura industrial, digamos, sí, hay alguna situación, algún evento está aprobado, pero hay otros que se escuchan, ¿ve? Que la gente necesita, o sea, hay problemas de clima, entonces, ¿qué puede ser? Esa es una opción, pero hay otras opciones también, entonces hay que ver caso por caso. Depende de qué cultivo, depende en qué zona, y ahí está al nivel de gobierno están trabajando en eso, ¿no? Porque de repente uno, el gobierno decía, no vamos a probar eventos genéticos, ¿por qué? Porque producen males en la salud, decían, y que querían cuidar la salud de la población, pero bueno, al final del día nosotros no estamos autorizando de repente estos eventos genéticos en el país, pero estamos importando productos que ya son parte de la implementación de estos eventos genéticos. Y
Hay que ver caso por caso, como dije, o sea, tal vez habría que tener un poco cuidado en las especies que son nativas de los Andes, pero son algunos cultivos industriales son introducidos, que no son nativos de esta parte, entonces ahí tal vez no hay mayor problema, no debería haber mayor problema, ¿no? O sea, en los cultivos que son originarios sí habría que tener un poco de cuidado de manejar con planificación, ¿no? O sea, no introducir así por así nomás, sino bajo un plan de manejo, ¿no? Claro, habrá que ver cuáles son propicios, cuáles pueden ser efectivos y de beneficio para la sociedad, y los que no, pues se los deja fuera. Pero imagino que hay muchos que sí se pueden hacer, y a partir de las investigaciones que ustedes hacen en la universidad, en la misma academia, puedes proponer estos resultados de los estudios para poder implementar estos beneficios para la población en su conjunto, porque ahora estamos hablando de crisis climática, no hay agua, no hay producción, pero se puede lograr abastecer o garantizar por lo menos la seguridad alimentaria a partir de estas investigaciones que se han hecho. Exactamente, sí, sí. Y eso es, si el cambio climático nos llama a emplear los recursos disponibles, la tecnología disponible, porque es drástico la situación. No llueve o hay heladas, hay una serie de situaciones que la ciencia puede ayudar en resolver en cierta medida. Porque antes de repente además hasta los periodos eran marcados, ¿no? Uno decía junio, julio, frío, luego venía lluvia, eran marcadas las transiciones de lluvia, de sequía, entonces uno podía prever y habían por estos ciclos agrícolas, ¿no? En el campo. Hoy por hoy de repente llueve cuando no llovía antes, entonces ¿cómo manejar todo esto? Esto ayuda mucho a la investigación que ustedes hacen para justamente poder crear o que modificar productos, digo yo, en función de esto que ocurre en el mundo, ¿no? Sí, precisamente. En este momento estamos en la época de siembra, de quinoa, de papa, pero el suelo está seco. ¿Qué vamos a hacer? No se puede sembrar. Entonces, ¿cuál es la opción? Va a llover seguramente en un mes, no sé. Probablemente. Entonces, para eso ya las variedades actuales ya están casi desfasadas, ya no van a alcanzar, ya no van a completar su ciclo productivo. Entonces, ¿cuál es la opción? Es la precocidad, buscar variedades que puedan producir en menor tiempo. Entonces, y eso es la parte de la investigación genética. Se puede seleccionar, se puede, tal vez no modificar, sino nosotros llamamos la combinación genética, que es un poco aleatoria, pero con poblaciones grandes es posible seleccionar variedades precoces que puedan dar, aunque sea cuando la lluvia empiece más tarde, así podemos tener cosecha. Pero con las variedades normales ya no va a alcanzar porque la helada ya va a llegar, ¿no? En febrero o marzo ya va a llegar la helada, entonces no va a completar la madurez, ¿no? Además, su investigación es amigable con el medio ambiente porque no promueve los chaqueos como tradicionalmente se los conoce, ¿no? Sino hay otros métodos de un chaqueo sin quema para poder producir de manera efectiva también. Claro, y hablando de cultivos, los cultivos no están solas, ¿no? Están en un sistema que llamamos, y ahí están las plantas silvestres alrededor, que pueden ser en forma de barreras, en forma de cobertura vegetal. Entonces hay que abordar en forma integral, es lo que llaman el enfoque holístico, ¿no? O sea, no solamente es la quinoa y la parcela, sino tiene que estar otras especies que cumplen roles ecológicos, funciones ecológicas específicas, como la captura del anhídrido carbónico, el secuestro del carbono, el hospedaje de insectos benéficos para el cultivo mismo, microorganismos que están en las raíces, que algunos fijan nitrógeno en simbiosis con otras especies, mejora el suelo, ahí entra la quinoa, así se hace sostenible el sistema. Claro. ¿No? Qué interesante, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Espero que volvamos a conversar y que nos venga con novedades mucho más interesantes también para adelante, ¿no? Para poder ya ver los resultados de este trabajo que usted está haciendo. Claro, con gusto. Un abrazo. Buen día. Gracias por su tiempo. Bien, amigos, es tiempo de una